La crisis en la judicatura. El tablero político se reorganiza para la salida de Mario Godoy. Mario Godoy ya está fuera prácticamente. El mismo presidente del Ecuador, entiendo que le dijo, ya váyase señor, debe de renunciar. Entiendo que lo dijo, no sé con qué intención, pero Godoy se va porque se va. Señores, la Asamblea Nacional de Ecuador se encuentra en el epicentro de una nueva sacudida institucional que apunta directamente a la cabeza del Consejo de la Judicatura. Juan Andrés González, asambleísta de la Revolución Ciudadana y jefe de bancada, ha sido tajante al señalar que el conteo regresivo para la destitución de Mario Godoy ha comenzado. Según González, aunque se requieren 101 votos, que yo entre comillas los veo difíciles, para proceder con la censura y destitución, la denominada bancada ciudadana ya cuenta con un piso sólido de 77 voluntades. Este respaldo no es estático. El legislador asegura que las conversaciones con diversos sectores han fracturado la antigua mayoría que antes se alineaba al oficialismo. De a poco, los asambleístas que lograban hacer mayoría con el gobierno dicen no más. El propio Daniel Noboa ha sido claro con los legisladores al manifestar que Godoy debe de salir, lo cual es una señal inequívoca de que estos 101 votos finalmente se consolidarán en el Pleno, enfatizó González, sugiriendo que la suerte del actual presidente de la Judicatura está prácticamente echada ante un consenso político que trasciende las ideologías. Imagínense, y el chico parecía buen chico. Vamos a mirar. Vamos a ver, para poder destituir al señor Godoy necesitamos 101 votos, que serían las 2/3 partes de la votación de la Asamblea Nacional. Aproximadamente la bancada ciudadana ya tiene los 77 votos, que serían la votación absoluta, la mayoría absoluta. ¿Y por qué la tenemos? Porque hemos conversado con sectores de diferentes bancadas políticas, sectores de diferentes aliados independientes. Eso quiere decir que de a poco los asambleístas que lograban hacer mayoría con el oficialismo dicen ya no queremos seguir perjudicando a nuestro país y perjudicando a nuestra patria. Sin embargo, todavía nos faltarían muchos votos para que el señor Godoy se vaya. Pero ya les está diciendo este señor Noboa a los empleados temporales dentro de la Asamblea Nacional que Godoy tiene que irse. Eso quiere decir que los 101 votos van a estar. Pero no nos olvidemos de algo, que aunque el señor Godoy se vaya, que aunque el señor Godoy sea destituido por la Asamblea Nacional, que aunque el señor Godoy renuncie, porque el presidente le está pidiendo que renuncie, los problemas de nuestro país no se van a solucionar. Los problemas de Progen y ATM no se van a solucionar. Los problemas de desvanecerse 70 millones en el SRI, eso no se va a solucionar. Eso es gravísimo. El caso Porsche, por ejemplo, nadie responde. Eso no se va a solucionar por ahora con la renuncia de Godoy. Lo que tenemos que hacer es nuevamente tratar de que nuestro país pueda consolidarse como un país en vías de desarrollo real para poder encauzar a todas las ecuatorianas y ecuatorianos dentro del proceso de la dignificación. El juicio político impulsado por el correísmo contra Mario Godoy no se fundamenta únicamente en cálculos, escuchen bien, en cálculos de poder, sino en una serie de acusaciones graves que cuestionan su integridad y cumplimiento de funciones. Entre los puntos más críticos se encuentran presuntos conflictos de intereses y una alarmante omisión en la seguridad de magistrados que enfrentan amenazas directas del crimen organizado. Se le cuestiona, por ejemplo, no haber actuado con firmeza. Escuchen bien, no haber actuado con firmeza frente a casos de subordinados con vínculos cuestionados y sobre todo la reducción de los esquemas de protección a jueces como Carlos Serrano, quien fue blanco de amenazas por parte de estructuras criminales internacionales.
En el pedido de juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, el correísmo lo acusa de 11 incumplimientos a sus funciones. La legisladora Viviana Veloz, con las firmas de su bancada, lo señala, por ejemplo, por conflicto de intereses, al no sancionar a su subordinado, Henry Gaibor, director provincial de la Judicatura, por las supuestas presiones sobre una causa en la que su esposa fue patrocinadora. La omisión en la protección de jueces amenazados, como el caso de Carlos Serrano, a quien se le redujo la seguridad pese a las amenazas que recibió del serbio Yezdimir Serdán. Veloz también menciona las presiones que denunció la jueza Nubia Vera en el caso de la ex vicepresidenta Verónica. Dice que se comprometió a la independencia y transparencia de la función judicial. Mientras el pedido contra el Consejo de Participación Ciudadana lo presentó el asambleísta Luis Fernando Molina, igualmente de la Revolución Ciudadana, y lo hizo por la designación de Mario Godoy. Acusa directamente de incumplimiento de funciones al presidente del organismo Andrés Fantoni, la vicepresidenta Joana Verde Soto y los consejeros David Rosero, Yasmín Enríquez y Piedad Cuarán, aunque ella se abstuvo en la votación. Molina dice que autorizaron una comisión técnica con aparentes conflictos de intereses que habría favorecido a Mario Godoy. Archivaron impugnaciones con pruebas válidas contraviniendo la Constitución y su propio reglamento. Y desoyeron alertas graves que hoy son objeto de investigación. Con esos argumentos, los dos pedidos de juicio político pasaron al CAL, que a su retorno de la vacancia, en una semana, deberá revisar si cumplen requisitos y, si es así, pasarlos uno por uno a la Comisión de Fiscalización, de mayoría oficialista. Para los interpelantes, estas acciones representan una vulneración a la independencia judicial y una exposición peligrosa de los operadores de justicia, lo que constituye un incumplimiento de las responsabilidades constitucionales que Godoy juró defender al asumir el cargo. Pero la ofensiva legislativa no se detiene en la figura de Godoy. Un segundo frente se ha abierto contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo responsable de la designación del titular de la Judicatura. En un nuevo pedido de juicio político ingresado recientemente, se acusa a varios consejeros liderados por Andrés Fantoni de haber operado bajo un esquema de favoritismo durante el proceso de selección de Mario Godoy. Los legisladores de oposición sostienen que se ignoran alertas graves, se archivan, escuchen bien, se archivan impugnaciones con pruebas válidas y se conformaron comisiones técnicas con conflictos de interés evidentes para allanar el camino de Godoy hacia la presidencia. Esta doble presión legislativa busca no solo remover a las autoridades actuales, sino desarticular lo que la oposición denomina una red de influencias que habría comprometido la transparencia de los procesos de designación de autoridades de control en el país. Ante la inminente salida de Godoy, el debate se ha desplazado hacia el complejo terreno de la sucesión. Según el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial, en caso de ausencia o impedimento del presidente, debe asumir el cargo su alterna legalmente posesionada, en este caso, Alexandra Villasís. Sin embargo, la posibilidad de que Villasís tome las riendas de la Judicatura hasta el año 2031 ha generado una resistencia feroz tanto en el gobierno de Daniel Noboa como en la cúpula de la Corte Nacional de Justicia. Fuentes legislativas y judiciales confirman que se discuten maniobras legales para evitar su ascenso, considerando incluso la aplicación de reglamentos internos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por encima de la ley orgánica con el fin de enviar una nueva terna y resetear el proceso. Esta disputa pone de manifiesto la tensión entre la jerarquía de las normas y la conveniencia política, mientras figuras como el expresidente de la Judicatura, Álvaro Román, advierten que violar el orden legal para impedir la sucesión de Villasís sería un precedente nefasto para el Estado de Derecho. Este lunes Mario Godoy volvió a pedir licencia, pero solo por 4 días. Alexandra Villasís asume la presidencia del Consejo de la Judicatura del 30 de diciembre al 2 de enero. Godoy volverá el sábado 3 y domingo 4, previo a su comparecencia en la Asamblea el lunes 5 de enero, cuando renunciará si acepta la recomendación del presidente Daniel Noboa.
En ese caso, Villasís asumirá la presidencia hasta 2031, según establece el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial. El Pleno del Consejo de la Judicatura será presidido por el delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia y, en caso de ausencia o impedimento de este, por su alterno. Pero Alexandra Villasís no es del agrado del oficialismo y ya se habla de buscar la forma de evitar que asume el cargo. En el gobierno y la Corte Nacional se discute el envío de una nueva terna, obviando la ley y aplicando el artículo 12 del reglamento para la selección de la judicatura, realizado en 2024 por el Consejo de Participación presidido por Andrés Fantoni. El mecanismo de selección se podrá activar por ausencia definitiva de uno o varios vocales principales o suplentes. El expresidente de la Judicatura, Álvaro Román, dice que no se puede violar la jerarquía de las normas. Un reglamento no puede modificar ninguna norma de rango superior, que es un código orgánico o una constitución. Ella ya está posesionada como vocal. Ella tiene que asumir la presidencia. En la Corte Nacional también se habla de la renuncia de José Swing a su cargo de presidente. Televistazo le consultó. Él dijo que no ha tomado una decisión y ante la pregunta de si él mandaría una nueva terna, textualmente respondió: así sería, pero tampoco estoy pegado al cargo. En conclusión, la crisis en el Consejo de la Judicatura evidencia una vez más la fragilidad institucional de Ecuador, donde los mecanismos de control suelen convertirse en campos de batalla política. Más allá de los nombres de Mario Godoy o Alexandra Villasís, lo que está en juego es la estabilidad de la función judicial y la confianza ciudadana en un sistema que parece priorizar la estrategia de poder sobre la continuidad legal. Si la Asamblea Nacional logra los 101 votos, el país no solo asistirá a un cambio de rostros, sino una prueba de fuego para determinar si la ley prevalecerá sobre las alianzas de turnos o si la justicia seguirá siendo rehén de la coyuntura política. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo está esto, no? Terrible. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. 101 votos y Godoy se va. ¿Lograrán los 101 votos? Los veo en los comentarios. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.